Bueno amigos, continuamos en esta mañana de viernes 11 de marzo de 2022 en la edición 82 de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com. Y como les anunciamos, tenemos el inmenso agrado de recibir a un colega y amigo en esta mañana de Portal de América. Y como hace rato que no nos entrevista él, bueno, lo vamos a entrevistar nosotros. Así que vamos a cambiar los roles ahora. Buenos días y bienvenido a Portal de América, Miguel Nogueira. Por favor, es recíproco el afecto y el respeto profesional, porque además cuando hablamos de Sergio Antonio Herrera está en un nicho de mercado, como se dice ahora, donde prácticamente no hay noticias, o sea, tiene que investigarlas todas, buscarlas todas, confirmarlas todas, chequearlas todas. O sea que yo siempre se lo he dicho, como me pegó un palo de que yo no lo entrevisto, voy a tratar de quedar bien con este halago que es real además, porque todos los que leen el Portal de América saben que además ya viaja más que Julio Alonso, hoy está de visita en Uruguay y nos está entrevistando. Recibida la respuesta. Para quienes no lo conocen, que en Uruguay no debe haber nadie que no lo conozca, pero afortunadamente nos ven en buena parte de Iberoamérica. Miguel Nogueira es conductor del informativo Carve de la Mañana, una de las principales emisoras radiales del país. Conduce BTV Noticias en el horario central de la televisión y, como decía Eliseo hace un rato, es presentador del periodístico Buscadores en Canal 5 y también en BTV. Es así. Buscadores aprovecho para decir que Buscadores tiene casi 5.000 programas. Desde que comenzó la televisión en 1956, me han dicho que el show del mediodía cumplió 5.000 programas y que programas no informativos es el único que tiene casi 20 temporadas continuas, sin pausas y casi 5.000 programas. Estadio 1 tuvo 40 años, es un récord Guinness, pero salía solo los domingos y los lunes después. Eso da un promedio de 50 programas por año, en 10 años son 500 y en 40 años son 2.000. Nosotros tenemos casi 5.000. Digo porque enseguida dicen, y Estadio 1, del querido y desaparecido Julio Sánchez Padilla, con aquella impronta increíble, pero simplemente eso. Y ahora estoy un poco alejado de Buscadores, lamentablemente, porque he asumido la codirección del informativo de BTV Noticias con Gabriel Pereira, y no me está dando la vida. Entonces también tengo que hacer este espacio que estoy hablando contigo. Es un poco mi respiro entre las 10 y las 2 de la tarde, porque si no, porque entramos muy temprano. Cuando la gente me dice, no, yo me levanto muy temprano, 6:30, 7, tiene razón, se levanta temprano. Nosotros nos levantamos a las 4, porque a las 5 estamos en la radio ya con Carolina Ramos y con Nicolás Yusich y Romina Peraza. Es un informativo que las radios todas hacían informativos antes a las 6 de la mañana. Carve, El Espectador, Montecarlo hace 50 años que hace un informativo 6:30. Eso se fue perdiendo y quedamos un par de radios, 2 o 3 radios que arrancamos a las 6. ¿No? Claro, claro. Y qué compañerito, Nicolás Lucich, ahora polemizando también en televisión. Sí. Los llevaron, yo le digo, te llevaron porque como para hacer una especie de balance de un tipo serio. Es muy difícil, es muy difícil en Buscadores y es muy difícil en Polémica en el Bar a un periodista polemizar con militantes y que lo entiendan como quieran. Bueno, lo hemos hablado incontables veces este tema. Me ha tocado participar en Buscadores siendo entrevistado con periodistas militantes. No, pero además viste que ni siquiera dije periodistas militantes, a veces son militantes a secas, entonces... Sí, militantes que hablan, ¿no? Entonces te pasa aquello de cuando yo era niño, en la década del 60, efervescencia de la Revolución Cubana, entonces vino el niño y le dice al padre, papá, los cocodrilos vuelan. ¿Quién dijo semejante atrocidad? Que lo dijo Fidel Castro. Bueno, bajito, pero vuelan. Entonces, eso de la década del 60 se agudizó de tal forma que ahora, cuando hay una amenaza de una violación o de un supuesto abuso, de determinado sector político saltan como loco, cuando le toca a determinado sector político, ahí yo no salto y hay que esperar las pruebas, en fin. Hablando de los programas en los que vos participás,
hay que reconocer, recién hablabas de buscadores, el trabajo, la perseverancia y, bueno, todas las características que tiene mi tocayo Sergio Gorsi, que no es fácil hacer todo lo que hace, hablando del multiempleo, ¿no? Sí, No es fácil. Es muy polémico, Sergio, pero es un fenómeno. Sí, claro. Y seguro esto tiene una gran carga subjetiva de amistad con él. Pero cuando vos ves un programa como Buscadores, ahí hay 10 sueldos que los paga él. Claro. Ahí hay un alquiler de un espacio en Canal 5 y en BTV que lo paga él. Ahí hay BPS que lo paga él. Ahí hay DGI que la paga él. Y del 1 al los 5 días primeros de hábiles del mes hay que pagar los sueldos y los primeros días del mes o en el correr del mes hay que pagar una cantidad de cosas. ¿Y qué le importa a la gente si él cobró o no cobró la publicidad? Entonces, eso necesita una espalda financiera y bueno, y él apuesta a una cantidad de cosas durante años, ¿no? Ha apostado a esto, porque la gente dice, ay, en el canal como que dicen, en el canal oficial, algún día desterraremos el canal oficial y pasará a ser el canal del Estado. Lamentablemente, cada gobierno que gana pone a su director y pone su impronta, aunque confío en la inteligencia de Gerardo Sotelo más que en otras instancias de otros momentos. Hay gente que discrepa porque él tiene su carácter y tiene sus convicciones democráticas que son muy fuertes, y es un tipo de casi 1,90 que hay que voltearlo de esas convicciones, lo digo como una Da la casualidad que piensa y habla, ¿no? Es así, entonces hay gente que a veces dice una cantidad de cosas que no, hay discursos que son políticamente correctos, que no causan molestia, y hay otros que sí, en fin, son los tiempos que nos ha tocado vivir, durísimos, y quiero ir a la guerra, si me permitís. Va a ir a la guerra, pero antes pasemos por la paz. No sé si hay la paz en Rocha, ¿no? Creo que no hay. Hay la paloma y hay la no sé qué, pero la paz no hay. Pero da la casualidad que yo tengo dos amigos entre los colegas que son rochenses, y el otro no lo puedo dejar de nombrar, que es el inmenso Nacho Suárez. Entonces, desde aquí también el homenaje y el abrazo a ese otro rochense con el cual hemos corrido muchos años juntos y hemos pasado por todos los estados también, ¿no? Sí, inmenso literalmente, no en estatura, pero sí en su capacidad profesional, autor de aquel impresionante Los Boliches que popularizó Alfredo Zitarrosa, un tipo muy vinculado, estrechamente vinculado a la cultura de los 60, de los años duros de los 70s y de los 80s, y conduciendo programas de todo tipo, ¿no? Es decir, tanto en radio como en televisión. Además, generador de momentos únicos, sea donde sea, ¿no? Estés donde estés con él. Un día se apareció en mi casa, de la nada, con Omar Romano. Yo no te puedo decir lo que fue esa noche en mi casa, Omar Romano, él y mi señora, no sé hasta qué hora estuvimos hablando de cosas que nadie había preparado, nadie había dicho. Bueno, bendita sea tu esposa entonces, que te le cae a alguien así de sopetón hasta la 1 de la mañana. Omar Romano para los más jóvenes, un integrante del movimiento del canto popular de fines de los 70, comienzos de los 80, cuyo canto estuvo muy, muy, muy permeado por el carnaval, sobre todo, un canto popular con mucho redoblante, bombo, platillo y tambor. Omar Romano, que no sé qué es de su vida. Sé que es de Paysandú. Hace poco vi una grabación cantando El Farolito. Pero no, son cosas. Y bueno, yo con Nacho pude conocer a Yamandú Palacio, al otro grande, Pablito Estramín. O sea, con ese trío entré desde la Paponita, crucé 18 de julio, entré al Galpón, al velatorio de justamente Alfredo Zitarrosa. Es decir, son cosas que te quedan marcadas para toda la vida, sí, ¿no? Tremendo. Un Alfredo Zitarrosa que, dicho sea de paso, murió con 52 años, porque uno lo veía con ese traje negro desde que tenía 20 y pico, 30 años. Don Walter Alfaro era un pianista, creador de la letra y arreglador de lo que fue la marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay,
Walter Alfaro me decía que cuando llegó al Espectador, a probarse como locutor a comienzo de la década del 60, un flaquito, era flaco cuando era joven, era flaco después, imagínate cuando tenía 20 años, Claro. y no sé si fue el Negro Alves o alguno de los de grabaciones que lo vieron y viste cómo era lo que eran la generación esa de los 50, de los 60, Claro. que le ponían apodo a todo el mundo, etcétera, etcétera, lo vieron y cuando habló fue que surgió, no sé bien quién fue que lo dijo, dice el flaco de la voz de otro, ¿no? Porque aquella voz la voz no podía ser de ese tipo. Y te hago un Claro. paréntesis muy breve. Walter Alfaro, que fue un pianista, fue presidente de SUDEI, el sindicato de los autores del Uruguay, de los intérpretes, perdón, autores y SAGAUD. Él, en las fines de la década del 30, precisaban una música para la marcha ciclista, para la vuelta ciclista, fines de la década del 30. Y encontraron un disco de pasta, el vinilo vino en la década del 60, de una universidad de Estados Unidos, y la marcha esa es original de una marcha, y ahí estaba cantada de un lado, instrumental del otro, y arriba de eso, con toda la gente de la vieja Libertad Sport, que estaba en la vieja calle, ¿cómo se llamaba? Germán Barbato, Olimar casi 18, en esa radio fue que grabaron por primera vez con la gente de la radio, desde un rincón a otro de La Paz, inventaron esa letra, un recuerdo y un homenaje para don Walter Alfaro. Qué dato. Miguel, qué bueno este comienzo, qué lindo que es rememorar, y ni hablemos de una vez que nos subimos al mismo avión ya hace unos cuantos años, fuimos a un destino y no nos vimos más, porque a vos te mandaron a un lado y a mí para el otro. Es así, es así. Vos te fuiste a Machu Picchu y yo me quedé en Lima, siguiendo la presencia del ministro Lescano en ese momento. Una invitación. Sí, es verdad que Lescano, que le tenía aversión a los aviones, ¿no? Viajaba cuando no tenía más remedio. Estuvimos ahí, ahora me acuerdo clarito que cuando fuimos ahí a ese desierto que hay ahí sobre el Pacífico, muy cerca de Lima, una ciudad que ve poco el sol, increíblemente, ¿no? Si uno va a Lima y si hay un día soleado, tenés que tirar cohetes con U así, hay palabras que vienen, y yo soy un defensor del idioma, vos sabés, pero decir, no me sale ir a la farmacia y pedir alcohol, ni decir cohetes, entonces, pero hay que tirar cohetes, decía, cuando sale el sol en Lima, qué ciudad nublada, increíble. Claro. Y gracias a Dios que de un tiempo a esta parte, por un sistema de riego artificial, apareció el verde, ¿no? Y las flores, porque antes ni eso tenía, ¿no? Sí, viste que cuando llegás a Lima, a mí me dijeron alguna vez, y en ese viaje también, y te lo deben haber dicho a ti, si vas a tomar un taxi, por favor, negocie el precio antes, porque acá no hay taxímetro, no hay aparato de taxímetro, capaz que ahora sí, en aquel 2009, que era ese año, no había, fue el 2009 creo eso, estoy pensando. Creo que fue 2007. Sí, 2007, puede ser, sí. Fue la inauguración de la ruta Lima. Es verdad. Sí. No, y me dijeron, negocie el precio del taxi, sepa qué taxi tome y no tome agua del grifo. Bueno. No, vos has viajado mucho, yo he tenido la suerte de estar 2 veces en China y las grandes ciudades, que para nosotros son ciudades del año 2500, porque Hong Kong lo es, porque Shanghai lo es, ni en el 2500 vamos a ser parecido a eso, y vos tenés en el lavatorio, en el baño, en la bacha, en la pileta, tenés una canilla finita que dice Enable, que esa es potable para enjuagarte la boca si querés o tomar, y el resto es agua, pero no es potable, no vayas a tomar eso. Arreglate como puedas con esa agua. Exactamente. Bueno, Miguel, para coordinar esta charla, te dije, arranquemos, o mejor dicho, prosigamos la que iniciamos hace unos cuantos días con Pepe Sena, hablando de todo un poco y, por supuesto, hablando del conflicto bélico que nos impacta y nos importa a todos, por más lejos que estemos, ¿no? Sí, nos impacta, pero no lo suficiente. No, evidentemente. Conmigo a la cabeza. La crisis humanitaria que se está viviendo, que ya se está comparando con las primeras batallas, de la Segunda Guerra Mundial, aunque fue muchísimo más sangrienta la invasión,
de Alemania a Polonia cuando arranca la guerra. Eso fue a sangre y fuego, y Polonia salió a enfrentarse a los Panzer con una caballería increíble. Salieron con caballos a enfrentarse a una maquinaria de guerra que el mundo miró para el costado porque tenía prohibido por el Tratado de Versalles Alemania rearmarse, pero todo el mundo sabía que se estaba rearmando y se miró para el costado. Se miró tanto para el costado que Estados Unidos entró 2 años después y porque le bombardearon Pearl Harbor. Algo que hay una cantidad de países europeos y hasta la comunidad judía en silencio le siguen reclamando hasta hoy aquella situación. Yo los escuchaba el otro día con el querido Pepe Sena, con Ramón de Isequillas, y lo vi muy ofuscado a Ramón, tratando de traidor al pueblo alemán o al gobierno alemán. Entonces, a mí me pasó esa sensación los primeros días cuando se veía venir que Rusia iba a invadir a Ucrania. Digo, ¿y Europa no va a hacer nada? ¿Y qué era en mi cabecita no hacer nada? Que me pareció que era la cabeza de Ramón. Que se sume Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, hagan un bloque con Estados Unidos, incluso con Japón, y se vayan a pelear a defender a Ucrania. ¿Eso es lo que están pidiendo? ¿Eso es lo que estás pidiendo, Ramón, cuando veas esto? ¿Eso es lo que están pidiendo? Que le han dejado sola a Ucrania, es clarísimo. Que hay unas sanciones inéditas en la historia de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, es real. Ahora, ¿en serio están pidiendo una intervención armada de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, para enfrentarse a Rusia con una serie de generales y un tipo como Putin que yo no sé? Sí, porque si bombardearon el otro día, tal vez por error, una central nuclear a media cuadra de Rusia, porque bombardearon una central nuclear que después, por suerte, no pasó a mayores, a media cuadra de Rusia. Recuerden lo que fue Chernóbil, o como le quieran llamar, en 1986, que durante años no se podían comer ni las naranjas de Grecia. Y les recomiendo la serie Chernobyl, que creo que está en HBO, y bueno, van a tener que comprar una más que Netflix. Es la mejor serie de los últimos 30 años, no tengo duda alguna, ya la estoy recomendando. Para que ¿Repetí el nombre? Chernobyl. Chernobyl. Sí, la planta, como la planta que explotó en Ucrania en 1986. Creo que está en HBO más, que es una aplicación de contenidos, una plataforma de contenidos como es Amazon o como es Netflix, que es la que más conocemos. Digo, es anterior, estamos todos inclusive. cansados de sumar 8 o 10 dólares más porque, voy a poner los 8 o 10 dólares de YouTube Premium porque me tienen podrido con los avisos, pongo 8 o 10 para Netflix, pongo 8 o 10 para acá, y cuando querés acordar, vos que viajás tanto, es como cuando compras. Un cuentón. Entonces, si uno razona, dice, qué horrible, los dejaron solos. No, horrible no, espantoso. Lo que está pasando no tiene ni nombre. Kiev está rodeada, no tienen agua potable, no tienen electricidad. Muchachos, hagan el esfuerzo de estar 3 días sin agua en el baño de vuestras casas. Sin luz, te relajas una vela y te dormís más temprano. Sin agua, a las 4 horas, cuando ya van 3 al baño o 4 al baño, ya no hay más vida posible sin tener agua. Ni siquiera, no hablo de agua potable, digo agua para ir a un baño. Entonces, como estamos frente a alguien que tiene seguramente legítimas intenciones, decir, no, yo no quiero los cañones de la OTAN o los misiles de la OTAN apuntándome a pocos metros de la frontera. Hay quien recuerda esto muy parecido a lo del año 62, la famosa guerra de los misiles, cuando Fidel Castro dijo, bueno, nadie me da pelota, soy marxista-leninista, y miró hacia la Unión Soviética. Y vino Nikita Khrushchev. Y estaba la famosa crisis de los misiles, y estuvo lo de la Bahía de Cochinos, que era un grupo de cubanos que desde Estados Unidos, con un apoyo paupérrimo de Estados Unidos, bajo cuerda, para que invadieran, perdieron con total éxito los cochinos, que intentaron entrar, como se les decía en aquel momento. Y Nikita garantizó en diálogo con Kennedy de que los misiles no iban a ser instalados finalmente ahí. Nikita volvió, en estos tiempos de Internet, acá tenemos el mundo, métanse en Internet, Nikita volvió y lo echaron, lo sacaron del forro de la Unión Soviética. Pero esto no se solucionó con Estados Unidos metiéndose en Cuba. Porque me dicen, es igual, aquel momento, Estados Unidos no quería misiles a 3 metros, y Rusia no quiere, sí, pero ¿cómo lo solucionó Putin? A sangre y fuego. ¿Y por qué no entró antes? ¿Y por qué demoró tanto? Porque pensó que iba a ser más fácil, porque no quiere ciudades destruidas por las dudas que se queden con Ucrania del todo.
En fin, entonces simplemente eso quería arrancar por ahí, porque en serio estamos cuestionando tan duramente a Europa porque no fue a unirse a una tercera guerra mundial. Está bravo. Yo creo Desde el que, sofá de acá de sí, casa sí, está facilísimo. no, sin pretender en lo más mínimo defender a Ramón, creo que lo que él enfocó fue el tema del gasoducto de Rusia a Sí, Alemania eso lo comparto con él, que de y repente tendría que la, haber y dicho, no te la, compro más. y la canallada del, yo no sé si fue el canciller del momento o un alto funcionario alemán que pasó a dirigir, a presidir la empresa rusa de gas, ¿no? O Sí, sea, que lo eso él lo hicieron. puso ahí arriba de la mesa, yo no lo cotejé, eso tiene que tener muchos años, no se olviden que si fue un canciller alemán, ¿de quién estábamos hablando? Helmut, Sí, después claro. de Helmut Kohl, yo creo que ya vino Merkel, si Ah, tuvo 16 años Merkel. Creo que no era el canciller alemán, él se referiría a otro ministro. Yo entiendo eso. ¿Cómo sería este momento, Miguel, con Merkel? Todos dicen que Merkel, que tenía una relación estrecha, hubiera evitado una cantidad de cosas. Yo creo que con Putin no evitas nada, porque Putin recibió 7 horas a Macron, porque Putin recibió al canciller alemán y se le rió en la cara. Se le rió en la cara. Lo recibió 7 horas a Macron. Macron habla con él todos los días y lo que le dijo, esto recién empieza, esto puede ser peor. Yo les quiero decir una cosa muy importante que va a servir también para, y más allá de mi respeto intelectual por Ramón, incluso cuando estaba en la industria hotelera en Punta del Este, vos sabés que él estaba despegado en una cantidad de cosas con respecto a otros empresarios, esto no puede ofender a nadie, hay gente más importante que otra, gente con más cabeza que otra, es Claro, así. claro. Y y él estaba en esa avanzada y mucha gente lo extrañó y lo extraña aún hoy todavía de su cabeza en las discusiones desde la época de Luisito de María para acá. Oh, otro grande, otro. Exactamente, y Ramón estaba en esas discusiones muchas veces. Eh, no, lo que yo digo es es muy difícil para países como que dependen tanto de la energía. ¿Cómo termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo se empiezan a acercar Francia y Alemania? Con el famoso Tratado del Carbón y el Acero. El famoso Tratado del Carbón y el Acero, búsquenlo, que fue casi que una piedra fundamental para lo que fue la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea primero y la Unión Europea hoy, que arrancó con 7 8 países, hoy son 27. Y tuvieron que hocicar y resignar una cantidad de cuestiones muy frescas, millones de muertos. Y los franceses sentarse con los alemanes y los alemanes con franceses, yo te doy el carbón, vos me das el acero. Y ese acuerdo se hizo. Ahora, con Putin yo no sé si es tan fácil negociar. No sé si es tan fácil negociar. Él tiene aspiraciones de qué? De quedarse solo con las provincias que se han independizado o por lo menos pretenden independizarse, que eran colonias, eran poblaciones ya prorrusas que hablaban en ruso, en fin. Es muy difícil pontificar desde acá. Yo lo escuchaba con mucho respeto a Pepe. Yo quiero decirles lo siguiente, los periodistas de guerra que están con un ejército, suponete que vos estás haciendo una cobertura y vas en un convoy con un ejército, hay cosas que vos no podés informar. Y no me venga ¿Vos con no la podés? libertad no podés informar, no me Claro. vengas con la libertad de expresión si vos vas en un convoy de Ucrania a atacar acá. Vos no podés decir estamos yendo, no, que estás dando información al enemigo. Hay cosas que tenés prohibidas, que a veces no están escritas, y las tenés prohibidas. Distinto es lo que pasó con la invasión, por ejemplo, de Estados Unidos a Irak, donde había un famoso periodista de la CNN, que vos te recordarás, que un día dijo una explosión gigante que hubo y que había no sé qué, y las armas de destrucción masiva, que Bush le hizo mentir a Colin Powell, fallecido recientemente en las Naciones Unidas, las armas de destrucción masiva, y era una fábrica de Conaprol, le estoy diciendo Conaprol para que se entienda, era una procesadora de lácteos. Y hay un periodista de la CNN que los desmintió y los destrozó, pero ese no iba con las fuerzas. Si vos vas con las fuerzas, hay información que no podés dar. Claro. No podés dar porque es información de guerra, muy sensible, muy sensible. Miguel, en estas cosas locas que están pasando, cada día la capacidad de asombro se agiganta.
Estamos viendo el flirtreo de Biden con Maduro. Qué difícil eso desde acá, ¿eh? Porque automáticamente como se dieron esas conversaciones entre representantes del gobierno de Estados Unidos, fueron liberados 2 estadounidenses rápidamente, 2 de 5 o 6 que estaban detenidos, no tengo claras las razones, ¿no? Ya sabemos que Venezuela es uno de los máximos reservorios de petróleo del mundo, no es el principal productor en este momento, fue el tercero en el momento de Chávez. ¿Qué le ofrecieron? Vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué aceptará o no Maduro? Porque Maduro, junto con Nicaragua, pero por ese orden, y tal vez con Cuba, pero más Maduro que todos los otros, enseguida declaró su apoyo a Rusia, ¿no? Manotazos de ahogado. Eh, bueno, cuando fue el presidente Fernández a Rusia hace poco también, fue el presidente brasileño, 2 presidentes que están en las antípodas del pensamiento también fueron allá. Lo que pasa es que Estados Unidos, hacia Latinoamérica, Antonio, no mira a Estados Unidos. Dicen que los demócratas miraban un poco más. Puede ser, sin embargo, acá los que más han venido son los 2 Bush, padre e hijo. Las 2 visitas de presidente de Estados Unidos que los que tienen menos de 50 o 40 años recuerdan son Bush padre, Bush hijo. Además, acá no vino un Jimmy Carter, no vino un Clinton, aunque sí estuvo en la Argentina, no vino un Obama, aunque sí recibió a Mujica. No, no nos miran, no resultamos de interés. La Unión Europea dice que la Unión Europea no nos mira tanto, no nos importa tanto como China, no importa de importaciones como China, pero sí hace inversiones grandes países de la Unión Europea en estos países que China todavía no hace. En fin, yo quería decirles, y eso se me había escapado, que el otro día entrevistando en Radio Carve al embajador de Francia en Uruguay y al embajador de la Unión Europea en Uruguay, que eran los que nos decían eso, en un momento nos dijeron una cosa muy obvia y le digo a los compañeros que están acá y a los que nos están mirando, no por obvia sorprendente. Me dijo, esperen un poquito, en un momento que le dije, planteé lo siguiente, dice, nosotros no estamos en guerra con Rusia. Europa no está en guerra con Rusia. La que está en guerra con Rusia es Ucrania. La pucha, ¿eh? Si escucha esto, Ramón, ¿eh? Y eso es real, tan obvio como real, que empresas de Estados Unidos y de Europa multinacionales están yendo y están dejando un desempleo gigantesco, es real. Que le están cerrando algunas transacciones a algunos bancos y no todas, es real. Que hay bloqueos, no va ningún barco más allá, en este momento no va ningún barco, o sea, no lleva ni exportaciones, ni importa nada, es real. Ahora dijo, un momentito, nosotros no estamos en guerra con Rusia. La que está en guerra es Ucrania. Es una obviedad que me sacudió. Sí, te conozco la cara y dice, Europa no está en guerra con Rusia. Estados Unidos no está en guerra con Rusia. Por favor. No está. Por Y favor. Polonia, Por favor. Pero es real. Es real. ¿Qué futuro más incierto, ¿no? Porque recién mencionabas, como al pasar, las visitas de Fernández y de Bolsonaro a Moscú, y nosotros siempre en el medio de esos dos Sí, vecinotes, sí. ¿no? Vos que conocés Brasil muy bien, y le pido a la gente, nosotros conocíamos nuestra generación, Antonio, las capitales de todos los países, etcétera, etcétera, y lo que teníamos era un atlas, algunos un muy buen atlas que podían comprar algunos padres y otros un diccionario enciclopédico, pero sabíamos todas las capitales, y en épocas en que África se estaba independizando, década del 60, década del 70, hoy con la biblioteca de Alejandría más grande de toda la historia en la mano, no sabemos nada, ni los que estamos en esto, ¿no? Cada vez sabemos Entonces, menos. es increíble. Solo sé que no sé nada, cada vez habría que agregarle, y de eso no estoy muy seguro, seguro para ese nivel de ignorancia que tenemos. Y tú decías, qué futuro incierto. Y sí, porque está Putin del otro lado. Alguien dice, el único que lo puede parar es Xi Jinping. Y hay otros, ustedes decían el otro día que estaba comiendo pop, ¿no? Mirando, Sí. mirando. China no está comiendo pop, está mirando con muchísima atención y es probable que sea el único que pueda parar a Putin. No creo que esté comiendo pop. Está buscando, debe estar pensando cuál es
la mejor estrategia para sí mismo, ¿no? Como siempre. Exacto, y yo creo que Fernández capaz que tenía una razón para ir el presidente argentino a agradecer las vacunas, que en realidad les prometieron no sé cuántos millones y les dieron la 20ª parte de lo que les dieron. Pensar que Fernández le ofreció a la calle Pou acá a mediados del 2020 a ver si quería que mediara y no tenía ni para él, pero él quería mediar con Putin igual. Y, y está bien, y Bolsonaro, ¿qué fue a hacer? En silencio, ¿no? ¿Qué fue a hacer Bolsonaro? Es que lo de Brasil es todavía más difícil de entender de cara al futuro inmediato, ¿no? Con la aparición de Lula. Sí, obvio, eso en las elecciones. Yo te decía, vos que conocés bien Brasil, el estado de Paraná, por ejemplo, que uno conoce Río Grande, después tiene Santa Catarina, la gente conoce Santa Catarina por Florianópolis, obviamente, aunque la parte de la montaña no la conocen mucho, y es precioso para recorrer, hasta hay nieve a veces en invierno ahí. Claro. El estado de Paraná, que atraviesa el sur de Brasil de lado a lado, tiene salida al mar y va hasta el oeste. Su PBI, obviamente, que es mucho mayor que el de Uruguay. Basta con ver Curitiba nada más. Y Paraná tiene además la mayor industria avícola de América Latina. Hace poco yo entrevistaba al gobernador ahí para un trabajo para la universidad de la empresa, y por Zoom también, y creo que me dijo que faenaban 7 millones de pollos por día. 7 millones de pollos por día. Y un país como Brasil, de 200 millones de habitantes, que tiene extremos de muchísima riqueza y muchísima... hay casas donde se consumen 2 o 3 huevos por día, o 5, o 6, o 7. Capaz que en algunas ninguna y una, pero estamos hablando de que es un país que debe consumir piso entre 200, 300 millones de huevos por día. Ese es el tamaño de Brasil. Claro. Ese parámetro huevos me lo pusieron un día en una universidad en Oklahoma, en Norman, en el 2006. Muchos periodistas uruguayos hicieron esa gira ahí por Estados Unidos en distintos años, y hablaban del índice consumo de pollos. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, ustedes saben cuál es el desayuno, cuáles son las tortas y los budines y qué es y el otro. No quiero mentir, ¿no? Pero capaz que hablaban de 2.000 millones de huevos consumidos por día. 2.000 millones de huevos consumidos por día. Qué disparate. Qué disparate. A ver, Ramón, me salió el recuerdo del compañero. Miguel, para cerrar este diálogo, que podría durar horas, recién mencionaste a nuestro presidente, a la calle, que en este momento está en Chile, después de haber cenado la noche anterior con el saliente presidente Sebastián Piñera, y hoy presente en la asunción de Boric. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a esta nueva coyuntura con Chile, con nuestra anhelada salida del Pacífico, con un Boric un poquito más allá de la izquierda, aunque nunca se sabe cuál es la ubicación real, con nuestro gobierno que no es del mismo palo? ¿Cómo ves eso? Primero, que está asumiendo el presidente más joven del mundo. Hay un relevamiento que no sé si era de la BBC el otro día, 36 años. Un dato nada más, simplemente, que surge del movimiento estudiantil. Que al igual que Lula, que en su primera presidencia puso como vicepresidente a alguien que había sido uno de los banqueros, no bancarios, más importantes de Brasil, en el caso de Boric pone como ministro de Economía a alguien que le da tranquilidad a los mercados, un mercado que tiene en Latinoamérica la mayor cantidad de tratados de libre comercio con el mundo. El problema que va a enfrentar Boric, que ha sido muy claro en lo que quiere hacer, ¿no? Él, por ejemplo, las AFAP de Chile tienden a desaparecer. El ahorro individual, eso creo que es una promesa de campaña que se va a cumplir, las van a eliminar. No al estilo Kirchner, que se quedó con toda la plata, Néstor Kirchner, es decir, que hizo esto es nuestro y a otra cosa, y el ahorro individual desapareció. Era una ley que le daba ahorro individual. El problema de Boric, la incertidumbre que a mí me genera, es la constituyente. La constituyente que está sesionando desde hace unos meses y que pretende reformar la constitución, y está bien que así sea porque hay una constitución vigente desde la época de Pinochet. Acá la constitución del 80 se votó no y no se aprobó la constitución que querían imponer los militares, pero allá sí se reformó la constitución.
Tiene a esta altura, yo había visto el otro día, entre 1.200 y 1.300 cosas para proponer, que eso después se va a definir en un plebiscito allá por octubre, creo. Y proponen algunas cosas que para mí son una locura, como por ejemplo crear un poder judicial que atienda la situación indígena, o sea, dos poderes judiciales. Pretenden algunos extremistas, por ejemplo, cambiar la letra del himno y cambiar el himno. Yo quiero decirle a los más jóvenes que el himno uruguayo fue creado en 1833 y que la letra obviamente habla de las batallas que estaban muy frescas y que seguirían durante todo el siglo XIX, que casi todas las letras de los himnos de países que tienen 150 o 200 años hablan de la épica de la sangre, la libertad después de duras batallas y de momentos muy duros para los países. Sí, están desactualizadas. ¿Van a cambiar la bandera de Chile, la constituyente? ¿Va a cambiar el himno? Entonces alguien me dirá, bueno, pero eso es lo menos importante. Bueno, creo que Boric tiene una columna vertebral en su plan de gobierno que es una salud pública que abra mucho más la base de la pirámide y llegue a muchísima más gente. Esto de pensiones más dignas, porque ha crecido la economía de Chile de manera brutal, pero el derrame ha sido muy, muy desparejo. Hay ricos, como decía Cataldi, no Damián, y dice, acá no hay ricos, hay riquitos, ricos hay en Brasil, decía, ricos hay en Chile, tú has estado en Chile. Ricos hay en Argentina también. Acá, basta ver octubre de 2019 para entender la realidad chilena, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, a mí no me asustan los planes de gobierno porque además yo creo que ha dado un paso hacia la izquierda tradicional o hacia el centro, si querés, desde lo que eran los discursos de campaña de cuando era dirigente estudiantil a ahora, pero la constituyente me genera una gran incertidumbre. A ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a cambiar. Repito, se va a aprobar en un plebiscito, el plebiscito está dando mayoría para aprobar las cosas que surjan de allí. Es una gran incertidumbre. No va a ser un aventurero. No creo que tire por la borda una cantidad de cosas que se han hecho muy bien, otras no tanto. Es un país que nosotros creemos que es un país grande porque es tan largo que parece tan grande. No lo es porque primero es muy angostito y porque además tiene seguramente 40% de su territorio que es cordillera, que no sirve absolutamente nada más que para tener la cordillera. Digo, no es tierra arable, no es tierra productiva, no es tierra para instalar ciudades, tienen ese problema también. Tengo una expectativa, te diría que si de 1 a 10, capaz que si me empujás, 8, y si me pones pesimista, 7. Cuando asumió Lula había toda una especulación de que un obrero metalúrgico iba a destruir el país, sacó de la pobreza a millones de personas, con índices de la economía que mejoraron notoriamente. Seguro, Brasil es un continente, y como me decía alguien, es como Bélgica, tiene partes que son, es como Belindia, y si tiene partes que son como Bélgica, tiene partes que son como la India más pobre. Tengo una expectativa moderada, de 1 a 10, 7, pero viste que estoy muy lejos del 3 y del 4. ¿No? Es decir, creo que no va a patear el tablero con una cantidad de cosas, y la incertidumbre es lo que le mande la constituyente. Después, si pueden, los que me están viendo y me están escuchando, entren a buscar las cosas que se proponen en la constituyente. La constituyente es un grupo de muchísimas personas, una democracia con muchísimas personas, planteando algunas cosas muy válidas y algunas otras cosas que son dislates. Así te lo digo en español. Disparate. Bueno, muy bien. Nos quedan muchos temas para conversar, bueno, pero será motivo para un próximo encuentro. Así que te agradezco, como siempre, tu amabilidad para con nosotros. No, yo te lo agradezco yo soy de tirar muchos temas para aprovechar los minutos. Enormemente agradecido. Vos sabés que soy de los que te leo, no son de los que le mandan el WhatsApp y ya que bien, no, te digo con tal cosa estoy de acuerdo, con otra no, te aporto otra cosa, es decir, discrepo. Yo realmente me divierto mucho con nuestra comunicación porque siempre tenemos el comentario extra, ¿no? Pero es tan importante tener ese tipo de comunicación porque el ser especializados en turismo y en aviación comercial muchas veces nos priva de enterarnos qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, por eso es muy importante estos refresh que me estoy dando el lujo de hacer con los amigos, como lo hice con Pepito el otro día y ahora contigo.
Y hablando de Nacho Suárez, en cualquier momento va a aparecer, porque yo disfruto muchísimo las charlas con tu coterráneo. Sí, sí, que tienen un vuelo, lamentablemente un vuelo de otro tiempo, es decir, Sí, estamos en tiempos que lo urgente desplaza lo importante y hay mucha gente que está, como decía el desaparecido Álvaro Lamé, el dueño de Netgate y presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la gente pasa demasiado tiempo, él hacía un furcio de gusto, pasa y agarraba el celular, pasa demasiado tiempo chateando. Y hay mucho valiente anónimo en las redes que muestran que estamos rodeados de algunos seres que, mamita querida, que antes no nos enterábamos, que siempre estuvieron, pero como decía Humberto Eco, ahora con las redes pueden opinar y antes capaz que lo escuchaba algún mamado en un bar nada más. Valientes anónimos, qué simple denominación de esa lacra que está socavando los más puros valores que alguien pueda querer sostener, ¿no? Porque... Y trivializando palabras, ¿no? Porque ahora cualquiera es facho, muchachos. Fíjense un poquito, lean un poquito la historia italiana de la década del 30, del 40, lo que era el fascismo o lo que era el nacionalsocialismo. Digo, banalizar las palabras. Ya si alguien piensa distinto, o sos un bolche o sos un facho, se trivializan las palabras y bueno. Y son tiempos en que esta elección de la LUC, y ya aprovecho y lo terminamos acá, para mí es una elección a medio camino, a favor o en contra del gobierno, y lo dije el otro día en el almuerzo de AM que me tocó moderar la parte periodística con Álvaro Delgado, que abrió los almuerzos de este año. Ahí estaban parte de los más grandes empresarios del Uruguay, gente con mucho estudio, con mucha cultura, y yo les digo, no se enoje nadie, pero si voy mesa por mes y les pido, díganme 5 artículos de la LUC que les preocupa que puedan ser drogados o les preocupa que puedan seguir instalados y que no sean derogados, y si ahí esto es a favor, se transformó en a favor y en contra del gobierno, muchachos. Estamos viviendo la crisis humanitaria más grande de los últimos 30 años y acá estamos hablando de la portabilidad numérica, pero me caigo y no me levanto. Claro, Perdón. Claro. Es así. Por eso te digo, he disfrutado mucho esta charla, Miguel, como estoy seguro que lo están disfrutando todos nuestros seguidores, y vamos a tener que seguir hablando. Cuando quieras. Lo dejo para que se saluden ahí con nuestro próximo invitado, con el señor Javier Ascurra, director de hotel. No te puedo creer, ahí lo estoy viendo. Bueno, ves, ahí tenés... ¿Cómo estás, Miguel? Relaciones Públicas de Enjoy. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo anda todo el equipo? ¿Qué dice Javi? ¿Todo bien? ¿Ves? Muy bien. Ahí ves, en el caso de Javi Ascurra tenés alguien que permanentemente, él no es periodista, pero ¿sabes cómo lee todo el día? Todo el día informado, sabe por dónde va pasando todo. Leo y escucho muy temprano el programa justamente del amigo Miguel. Sé que Javi, y también yo 2x3 intercambiamos mucha información con Javier Ascurra, así tengo un gran afecto por él, sé que es recíproco, así que te mando un abrazo, Javi, que pasó además el Enjoy por una situación como toda la hotelería, ¿no? Pero el Enjoy es una ciudad en sí misma con un andamiaje gigantesco y que no se limitó a mandar a la gente al seguro de paro, sino que no le soltó la mano a la gente y dio una mano más allá de lo que es un seguro de paro que en este país todos sabemos que está topeado y que a veces te puede llegar a clavar de cabeza porque el trabajador se queda sin propina, se queda sin una cantidad de beneficios, y ahí tuvo mucho que ver Javier también, que sé que tienen ahí una gran, no sé si una gran familia, pero sí una pequeña ciudad dentro de Punta del Este, como le dicen en Enjoy. Abrazo, Javi, nos vemos en cualquier momento. Antonio, gracias. Un fenómeno, gracias por tu Antonio. Palabra, Miguel. Espero que sea de utilidad todas las paparruchadas que fuimos enganchando. Gracias, Miguel, y gracias a los dos por este bonus track de este segmento número 3 del programa de hoy. Nos seguimos viendo, Miguelito, un abrazo grande. Abrazo, Miguel, muchas gracias por tus palabras. Chau, Javi, son justas, son merecidas. Y es recíproco como el afecto, como bien decís vos, y la admiración también de vos como periodista. He dicho, dijo el señor Ascurra. Enseguida volvemos, amigos, y ya nos metemos en el bloque 4, justamente con este señor, con Javier Ascurra, director de Hotel y Relaciones Públicas del Enjoy de Punta del Este. Ya volvemos.